Buenos días. La idea de hoy es tratar de ver el orden Lepidoptera, uno de los últimos órdenes, ¿sí? Este contempla todo lo que son las mariposas. Este orden se caracteriza por tener una metamorfosis completa u holometabolía, es decir, que el insecto pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? El desarrollo alar es externo. La larva, acuérdense que era el estado inmaduro en el cual carecía de órganos funcionales transitorios, de madurez sexual. Cambia el aparato bucal con respecto al adulto. La pupa era el periodo de quietud en donde no se alimenta ni se mueve antes de alcanzar el estado adulto. ¿Qué características tiene? Bueno, en el caso de los adultos, el aparato bucal es una espiritrompa, ¿sí? La mayoría posee dos ocelos ubicados entre la base de las antenas y los ojos compuestos, aquí arriba, ¿sí? Podemos ver que tienen las antenas, los ojos son compuestos, tenemos el labro, que es muy cortito, la espiritrompa, la cual está formada por las galias de las maxilas, ¿sí? Adentro tenemos el canal alimenticio y los palpos labiales. La cabeza es redondeada y más estrecha que el tórax, bien cubierta de pelos. Aquí tenemos una buena imagen de lo que son los, ¿sí? Los palpos labiales. Aquí tenemos la espiritrompa, los ojos compuestos, el cuerpo bien lleno de pelos, esos ojos compuestos formados por varios omatirios. Las alas son membranosas cubiertas con escamas. Todas esas escamas son las que permiten ver esta coloración, las diferentes coloraciones que presentan las alas. Si nosotros sacáramos estas escamas, veríamos un ala totalmente transparente, membranosa. Bien, ¿cuáles son los caracteres que se usan en la identificación? En el caso de los lepidópteras, nosotros cuando tengamos que usar o usemos la clave, lo que vamos a estar usando es la nerviación alar. En este caso, la nerviación de las alas anteriores es distinto de las alas posteriores. El ala anterior va a estar formada en el centro por lo que es la célula discal. Va a tener la célula arriba, la célula costal, la que se origina aquí del origen, o sea, de la base, va a ser la subcostal. Las que se originan a partir de la célula discal van a ser las radiales, 1, 2, 3, 4 y 5, pueden presentar un número variable. Luego van a seguir las 3 mediales y por último las 2 cubitales. Todas ellas se encuentran formadas, ¿sí? O su origen se da en la célula discal. Mientras que las células anales se posicionan por aquí abajo, en el margen anal, y se originan aquí del ápice del ala. Bien, en cuanto al ala posterior, decimos que es un ala diferente al ala anterior, ¿sí? El frénulo, ya vamos a ver de qué se trata, pero es lo que le permite unirse el ala posterior con el anterior para realizar el vuelo. Esta va a estar formada por la célula costal, que es la de afuera, presenta también una célula discal en el interior. Aquí la que se origina desde la base, ¿sí? Es la subcostal más radial 1, y las que se originan de la célula discal vamos a tener la sector radial, las 3 mediales y las 2 cubitales. Mientras que las anales, al igual que en el ala anterior, se originan aquí desde la base. Entonces, estas nerviaciones alares son las que vamos a estar utilizando en la clave para identificar diferentes familias. Lo que hablábamos recién, ¿cuáles son los procesos de unión de las alas para el vuelo? ¿Cómo se une el ala posterior con el ala anterior? Lo hace a través, en el caso de las que son de hábito nocturno, es decir, las que vuelan de noche, a través del frénulo. El frénulo es esta cerda o varias, 2 o 3 cerdas, que lo que hacen es apoyarse en el ala anterior para poder ejercer el vuelo. En el caso de las mariposas diurnas, esa unión se da a través de esta unión amplexiforme, que es una membrana, la cual se apoya en el ala anterior y así le permite combinarse con la ala anterior y ejercer el vuelo. ¿Qué otras características nos va a tener este orden que nos va a permitir diferenciar las diferentes familias? Los tipos de antenas. Podemos encontrar antenas filiformes, donde todos los segmentos eran iguales, antenas aserradas, como si fueran, ¿sí?, los dientes de un serrucho, claviformes, o sea, clavada en la punta, o sea que los antenitos van de menor a mayor, pectinada, como si fuera un peine, y puede haber plumosas, ¿sí?
¿Quiénes presentan este tipo de alas? Bien, las que son de hábitos diurnos que podemos llegar a encontrar de día, la vamos entonces a diferenciar, no solo por la unión del ala posterior con el ala anterior, sino a través del tipo de antena también. Las de hábito diurno van a presentar o antenas clavadas, ¿sí? Es decir, los antenitos van aumentando de tamaño de menor hacia el ápice, en donde aumentan el tamaño, o pueden ser fusiformes, que decimos que los antenitos empiezan de un tamaño más chico, se ensanchan hacia el medio y se pueden achicar hacia el extremo, ¿sí? Esos son los dos tipos de antenas que pueden presentar las mariposas de hábito diurno. Mientras que las de hábito nocturno, las antenas pueden ser filiformes, todos los segmentos iguales, pueden ser bipectinadas, es decir, como si fuera un peine hacia los dos lados, o también puede ser pectinada hacia un costado. Bien. Entonces, recordando cómo era el orden Lepidoptera, podemos decir que bueno, la larva era de tipo eruciforme. Esta larva se originaba a partir de un huevo, el cual puede tener diferentes formas. En el caso de los Lepidópteras, pueden ser que tengan estrías, pueden ser que sean lisos, que tengan algún tipo de pigmentación, ¿sí? Entonces, a partir de esos huevos, como podemos ver aquí, la larva consumiendo cáscara del huevo para salir, se desarrolla la etapa larval y luego aparece el estado de pupa, que en el caso de los Lepidoptera, esa pupa puede encontrarse en el suelo o puede encontrarse adherida a un vegetal a través del cremaster, que es esta estructura aquí arriba que le permite adherirse durante toda la etapa pupal para que luego aparece el adulto. Lo que decíamos de los huevos pueden ser colocados en forma individual, como es en el caso de Collias levia, por ejemplo, que es un huevo elíptico, o Helicoverpa, que los coloca sobre las barbas del choclo. Allí estos huevos tienen formas como si fuera una mandarina pelada, ¿sí? Estriados, o lo pueden colocar agrupado, como era el caso de Diatraea acharalis, que lo colocaba en forma de escama de pescado, o en el caso de Spodoptera frugiperda, que los cubría con pelos o setas que sacaba de su abdomen, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces cuáles son los subórdenes que podemos encontrar dentro de los Lepidoptera. Tenemos el suborden Ditricia, ¿sí? Y vamos a separar, aquí podemos encontrar las larvas que atacan lo que son brotes, tallos y frutos. Las vamos a separar de aquellas que son las que atacan hojas. Dentro de las que atacan brotes, tallos y frutos podemos encontrar dentro de la familia Noctuide, que es la familia que más representante tiene, Faranta albilinia, que es la oruga desgranadora, ¿sí? Lo que hacía era alimentarse de los granos de la espiga, de trigo. Es muy común encontrarla en nuestra zona en los meses de noviembre, diciembre, ¿sí? Helicoverpa sea, que era la Isoca bolillera lino, la Isoca del maíz, es la que hoy encontramos alimentándose de la punta de la espiga del maíz. Esta Helicoverpa también podemos encontrar el Helicoverpa gelotopobeon, que lo que hace es dañar brotes, hojas, ¿sí? Y afecta vainas también de soja. Y dentro también de la familia Gelechidae, aquí lo que podemos encontrar es Citotroga cerealera, que es la palomita de los cereales. Esta atacaba granos almacenados, lo que hacía el adulto colocaba los huevos en los granos, estos granos durante el almacenaje se desarrollaba la larva, empupaba y aparecía el adulto, ¿sí? Aquí también tenemos Escrobipálpula tuta, Escribopápula absoluta o tuta absoluta, que es la polilla del tomate. Hace daños en lo que es la hoja del tomate, pero también lo puede hacer en fruto, ¿sí? Y en brotes donde esas perforaciones lo que hacen es provocar la muerte de esos brotes. Son muy, muy pequeñitos. Es una ala bien, bien llena de flecos y las larvas son pequeñitas. Dentro de la familia Tortricidae, o también lo pueden encontrar como Eletreutidae, aquí encontramos Spinotia porema, el barrenador o la oruga del brote de soja. Esta oruguita es muy pequeñita, es de un color ceniza, y lo que hacía es colocar los huevos en los brotes, y la larva lo que hace es barrenar los brotes, afectando, como puede ser en este caso, el llenado de vainas, ¿sí? Al vaciar el tallo por el cual se traslocan los fotosimilados. Era una plaga que muy común cuando los suelos se laboreaban, ¿sí? Suelos oscuros. En la actualidad, con la siembra directa, había desaparecido, pero ya empiezan a observarse en algunos lotes nuevos ataques de esta plaga.
Después tenemos Sidia molesta, que es la oruga del brote del duraznero, ¿sí? Lo que hace es, no, puede estar afectando los brotes, ¿sí? Allí es donde se desarrolla y detiene el crecimiento de la planta, pero también lo que va a hacer es alimentarse de la pulpa, ¿sí? Hacia orificio de ingreso. Uno puede observar que en el durazno se observa como una melaza, y adentro de la larva lo que hace es alimentarse, ¿sí? De la pulpa en busca del carozo. Bien, lo mismo pasa con Sidia pomonela, que es el gusano de la pérdida del manzano, ¿sí? También son muy pequeñitas, colores grisáceos, y lo que hacen es atravesar, ¿sí? El adulto coloca los huevos en el fruto, atraviesan la pulpa con la finalidad de alimentarse de los frutos. Dentro de la familia Pirálide, aquí tenemos la polilla de la lina, Efeltia cuniela, ¿sí? Y Pirales farinales también las podemos encontrar alimentando con plagas secundarias de los granos almacenados. Al igual que Plodia interpuntela, que es la polilla de la fruta seca. Lo que hace es perforar y completar el ciclo dentro del grano. Y el Amopalpo lignocero, que era el pequeño barrenador del tallo, que podía atajar tanto gramíneas como cultivos de soja, que los adultos eran pequeños, de color marrón, el macho, la hembra era más grisácea, la larva decíamos que era de un tipo atigrada, y lo que hacía por debajo de la superficie del suelo, ¿sí? Generaba este cesto mezclado de heces y sedas, en la cual ella se encontraba dentro, y lo que hacía era desplazarse por dentro del tallo, alimentándose de la plántula y generándole la muerte. Dentro de la familia Crambidae, Diatraea sacharalis, el barrenador de la caña de azúcar, la larva colocaba los huevos, el adulto colocaba los huevos en forma de escamas, era este adulto que era una polilla de hábito nocturno, con los palpos labiales bien desarrollados. La larva era de un color claro, ¿sí? Con estas manchas, estas máculas más oscuritas, desarrollaba dentro del tarro, yo barrenándolo, empezaba barrenando algunas hojas, pero en general barrenaba el tallo, y pasa el invierno como pupa o larva invernal, ¿sí? En los estocones de maíz. Después tenemos a Chira bifidalis o los Ostegia bifidalis, que es la oruguita verde de las leguminosas o de la verdolaga, que en nuestra zona la encontrábamos haciendo daño principalmente lo que era yuyo colorado, haciendo como un beneficio, pero también podía atacar el cultivo de soja, generando una defoliación. Lo que hacía era generar estas sedas arriba de alguna hoja, en la cual ella se colocaba por debajo, y lo que hacía era alimentarse y volverse a cubrir. Diafania ilianata es la mariposa transparente del zapallo. Los daños principalmente los puede hacer en hojas, flores y frutos de las curcubitáceas. Fíjese, aquí tenemos un botón floral afectado, al igual que los frutos. Cortadores y defoliadoras, habíamos visto la familia Cichide. Aquí tenemos Keiticus kirby, que era el bicho del cesto o del canasto. Decimos que los daños son polifitófagos, o sea, defoliación tanto de árboles frutales como forestales. El macho era alado, no tenía aparato bucal, por lo cual vive un día, y lo que hace, tenía un abdomen telescópico que lo que hace es fecundar a la hembra. La hembra se desarrolla dentro del cesto, una vez fecundada por el macho, empiezan a generarse dentro de ella las otras larvas que terminan alimentándose de la madre. ¿Sí? Esto es muy común, y el daño principal lo que hacen estos bichos del cesto es deforestación. Esas larvas de primer estadio lo que hace luego, a través de un hilo de seda, se bajan al suelo, se empiezan a desplazar y se mueven hacia otra parte del árbol. Vuelven a subir a los árboles y empiezan a construir de nuevo estos cestos. Entonces, el macho es alado, vive un día, y lo que no tiene es aparato bucal. Solamente su función es desarrollarse y copular a la hembra. Luego muere. Familia Esfíngide, aquí tenemos Flegitontius sextapapus, o la manduca sextapapus, que es el marandobá de las solanáceas, ¿sí? O Eumorpha analis de la vid. Lo que hacen es colocan los huevos en las hojas. Las larvas se caracterizan por tener este cuerno en la zona caudal, que lo identifica. Las alas de esta mariposa se caracterizan por tener un cuerpo, decimos, fusiforme, porque comienza estrecho, se ensancha y se vuelve a colocar estrechos, y lo que hace son defoliadoras.
una vez que alcanza el estado de pupa, lo hace a nivel del suelo y aparece el adulto. Y dentro de la familia Noctuides, las que son cortadoras, tenemos Feltia, o Feltia hipaetina o Porosaurus hipaetina, y Agrostis maléfidas, que pertenecen al grupo 1, mientras que Agrostis hypsinum pertenece al grupo 2, y lo que hacen es cortar plantas. Después, dentro de las defoliadoras, tenemos Pseudoplusia includens, o la Rachiplusia nu, que es la isoca medidora del girasol, que también le podemos encontrar en soja. Se caracteriza por tener 3 patas torácicas y 3 pares de patas abdominales, lo que le permite desplazarse como si fuera midiendo, y el daño que hace principalmente es defoliación y respetando las nervaduras. La diferencia entre Pseudoplusia y Rachiplusia se da principalmente en el adulto, que podemos ver aquí como si fuera esta mácula, como una gota unida, mientras que en Pseudoplusia es separada de las máculas. Anticalcia gematalis, que es la oruga de las leguminosas. El adulto se caracteriza por tener esta franja que recorre tanto el ala anterior como posterior, mientras que la larva se caracterizaba porque el último par de espuripedios los arrastra, genera defoliación y también daños en las vainas de los cultivos. Spodoptera frugipera, la oruga militar tardía, se caracterizaba por tener esa sutura en forma de invertida, ¿sí? Se la conoce como a otras especies también pertenecientes a este grupo, el Pseudaletia unipunta, que es la oruga militar verdadera, y lo que hacían era afectar el cogollo, son cogolleras, ¿sí? Se desarrollan alimentándose del cogollo y generan pérdida de producción en las plantas. Dentro de la familia Gracillaridae, aquí tenemos Philonitris citrella, que es el minador de los cítricos. El envergadura alar, cuando hablamos es de este extremo a este extremo, es de 4 milímetros, o sea, son muy, muy chiquititos. Lo que hacen es generar estas galerías dentro de las hojas, que también lo hacen de los frutos, dejando una pequeña lámina, ¿sí? Y lo que afecta principalmente no solo a la hoja, porque puede generarle la entrada de otros patógenos y la caída de la hoja, sino que afecta la calidad del fruto también. Familia Arctidae, aquí tenemos Spilosoma virginica, que es la gata peluda, norteamericana, provoca defoliación, la larva es muy característica por tener estas setas sobre verrugas, por eso tiene una gran cantidad de setas. El adulto es esta mariposa de color blanco, y lo que genera es defoliaciones, tanto en cultivos como girasol o soja. Familia Papilonidae, aquí tenemos Papilothoasthontaides, ¿sí? o Heráclides, que es el perro de los naranjos. La mariposa es este adulto, es esta mariposa negra con franjas amarillas, ¿sí? Y este lóbulo en el ala posterior. La larva se parece o toma la característica de un excremento de pájaro, y esto es como un mimetismo para evitar que sea depredado. Lo que hace es alimentarse de las hojas de los cítricos. Familia Pieridae, aquí tenemos a Colias levia, que es la isoca de la alfalfa. El daño que genera es defoliación, ¿sí? Y los adultos, lo que podemos llegar a ver, que presentan dimorfismo sexual. El macho, los márgenes oscuros son completos, mientras que en las hembras es discontinuo, ese color negro. Fíjense que se observan manchas claras en su interior. Familia Hesperidae, esta se caracterizaba también por tener esas antenas fusiformes, son hábito diurno. Aquí tenemos el género Urbanus, que ataca generalmente leguminosas, y la larva es muy característica porque tiene esta, como si fuera la cabeza más bien desarrollada y la presencia de un cuello, ¿sí? Hablamos de una larva cabezona. Bien, y lo que presentan la alimentación variada, tenemos a la familia Tineidae. Aquí tenemos a Tinelia pollinella, que es la polilla de la ropa. Es muy común en nuestra casa encontrar estos cestas en donde se desarrolla la polilla, la cual también completa su ciclo acá adentro y se alimenta de nuestra ropa. Por eso en las casas es muy común. Y dentro de la familia Pyralidae tenemos Galeria melonella, que es la polilla de las colmenas. ¿Sí? Las colmenas, cuando van poniéndose más viejas, la larva se alimenta de la cera de los panales, y lo que termina pasando es que las abejas terminan abandonando estos panales. Así que bueno, eso es todo lo que vimos del orden Lepidoptera. Vimos los géneros, especies y familias más importantes. Y bueno, esto es el último teórico práctico que tenemos.
Así que bueno, cualquier duda, las consultas van a seguir vigentes. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.